Muy buenas noches, maestro Clemente y compañeros que van a estar observando esta exposición. Mi nombre es Penélope Camil Peralta y junto a mi compañera Santa Faustina les vamos a estar hablando de lo que son las enfermedades virales propias de la infancia, en este caso sarampión y rubeola, y mi compañera va a estar hablando de la varicela y paperas. Entonces, iniciando con lo que es el sarampión. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, es aguda y es causada por un virus. Esta va a afectar principalmente a niños, pero también se puede presentar en adolescentes y adultos que no estén vacunados. Esta va a ser una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que los casos sospechosos deben ser reportados inmediatamente a las autoridades sanitarias con la finalidad de prevenir los brotes. En la etiología de la palabra o del sarampión en sí, esto es un agente etiológico del virus del sarampión, que es un virus de ARN de cadena sencilla. Este pertenece a la familia Paramyxoviridae y del género Morbillivirus. El virus es altamente contagioso, tiene un solo serotipo y no existe en el reino animal, por lo que esto facilita los esfuerzos de la eliminación mediante la vacunación. Vamos a hablar de lo que son las vías de transmisión. Tenemos una vía de transmisión aérea, una vía de transmisión por contacto directo y una vía de transmisión por un ambiente cerrado. En la vía de transmisión aérea se contagia al inhalar gotas de saliva o de secreciones respiratorias que va a liberar básicamente la persona infectada al toser, estornudar o hablar. Por la vía de contacto directo, esto es básicamente con las secreciones nasales y de garganta de las personas infectadas, si estamos en contacto directo con estas. Y en un ambiente cerrado es que el virus puede permanecer en el aire viable hasta 2 horas. Entonces, el periodo de mayor contagio va a ir desde 4 días antes hasta 4 días después del inicio del exantema. El sarampión tiene un índice de contagio muy alto. Una persona infectada puede contagiar hasta el 90% de los contactos susceptibles. Hablemos de las manifestaciones clínicas. En las manifestaciones clínicas hay una fase prodrómica que dura de 2 a 4 días. En esta aparece lo que es una fiebre alta de 38,5 a 40 grados, una tos seca, una coriza que es congestión y secreción nasal, conjuntivitis no purulenta, que se manifiesta con ojos rojos y lagrimeo. Vamos a tener fotofobia, intolerancia a la luz y las características manchas de Koplik, que estas son unas lesiones blanquecinas en la mucosa bucal, y este signo es pagognómico del sarampión. Va a presentar también el paciente exantema, va a aparecer unos días después de lo que son los síntomas iniciales. Vamos a tener una erupción maculopapular, o sea, las manchas rojas características planas con elevaciones. Va a iniciar en la cara, luego detrás de las orejas, va directamente hacia el tronco y luego se distribuye hacia las extremidades. Dura de 5 a 6 días y puede descamarse o pelarse al desaparecer. Otros síntomas que pueden presentar los pacientes es malestar general, dolor muscular e inflamación de los ganglios linfáticos. Hablemos un poco del diagnóstico. Tenemos dos diagnósticos, un diagnóstico clínico y un diagnóstico de laboratorio. En el diagnóstico clínico, la evaluación de los signos y síntomas que van a ser especialmente en zonas donde hay brotes o bajo nivel de vacunación, perdón. En los diagnósticos de laboratorios vamos a tener serología, que es la detección de los anticuerpos, en este caso el IgM específico contra el virus. Vamos a tener el PCR, que es la identificación del material genético viral. Esto se puede identificar en la sangre, en la orina o en las mismas secreciones nasales. Y vamos a tener un aislamiento viral. Este es menos frecuente en la práctica clínica habitual, pero se emplea cuando hay un caso sospechoso. Hablemos un poco del diagnóstico diferencial. El sarampión es muy común que se pueda confundir con otras enfermedades debido a que tiene signos y síntomas que son parecidos. Otras enfermedades con exantemas también existen, que son manchas en la piel, que pueden confundirse también con lo que es el sarampión. Vamos a tener entre esas la rubiola, perdón, que es más leve y con adenopatías occipitales. Vamos a tener la roceola, que da una fiebre alta seguida por el exantema al bajar la fiebre.
puede confundirse también con lo que es escarlatina. Esto es un exantema donde el paciente va a presentar lo que es lengua aframbuesada, perdón. El parvovirus B19, que es el síndrome de la bofetada. eh, Se puede confundir también con lo que es el dengue, especialmente si nuestro paciente vive en áreas tropicales, y puede confundirse también con lo que es una reacción alérgica a algún medicamento, dependiendo del caso que se maneje, por supuesto. Hablemos un poco sobre las complicaciones. Las complicaciones más comunes, que son en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 20, van a aparecer más en personas inmunocomprometidas o desnutridas. Y las más comunes son lo que es una otitis media o infección de oído, la neumonía, que lamentablemente es la principal causa de muerte en niños con sarampión. Vamos a tener lo que es diarrea grave, convulsiones febriles, encefalitis que puede causar daño cerebral. Vamos a tener también una panencefalitis esclerosante subaguda, que es una complicación neurológica que es rara, pero que también es mortal y aparece años después de la infección. Y es una condición rara, pero pueden aparecer casos. Hablemos de la prevención de estas complicaciones. La administración de la vitamina A, especialmente en niños con síntomas o signos de desnutrición o riesgo ocular, la hidratación adecuada, manejo de la fiebre, el monitoreo de los signos de alarma como dificultad para respirar o decaimiento extremo, y el tratamiento con antibióticos si se desarrollan infecciones bacterianas secundarias, como son la otitis y la neumonía. También la medida 1A o favorita predilecta para la prevención siempre va a ser la vacunación. Recuerden que esta previene el 99% de los casos. Hablemos también del calendario de vacunación, por último, para el sarampión. Básicamente en República Dominicana y en otros países de Latinoamérica, la primera dosis se aplica a los 12 meses de edad, que es la vacuna triple viral o SRP. La segunda dosis va entre los 18 meses y los 4 años, aquí más detallado, también de 4 a 6 años en algunos casos. En mayores de 18 años sin vacuna previa, en personas no vacunadas en medio de los brotes y en los viajeros o las personas que van a viajar, que esto puede aparecer mínimo 15 días, o se debe aplicar, perdón, mínimo 15 días antes del viaje de la persona. Hablemos de la rubeola. ¿Qué es la rubeola? Esta es una enfermedad infecciosa que es aguda y contagiosa. Es de igual forma causada por un virus, generalmente es leve en niños y adultos, pero puede obtener o tener consecuencias muy graves durante el embarazo, ya que esto puede causar el síndrome de rubiola congénita o SRC, provocando malformaciones en el feto. En la etiología de la rubiola tenemos que su agente causal es el virus de la rubiola, que es un virus también de ARN de la familia Togabridae del género rovivirus. Es un virus exclusivo del ser humano, no está en animales, pero esto nos permite lo que es el control y la prevención por vacunación. Solamente tiene un serotipo, al igual que el sarampión. Las vías de transmisión de la rubeola. Vamos a tener unas vías de transmisión que son básicamente iguales a las del sarampión. Tenemos la infección por gotas respiratorias, infección por contacto directo, infección por transmisión también vertical. Por gotas respiratorias, igual al toser, hablar o estornudar en contacto con una persona contagiada. En el contacto directo, igual con secreciones de la nariz y la garganta. Y en la transmisión vertical, de madre a hijo en el embarazo. Esto es principalmente en el primer trimestre. El virus se va a transmitir principalmente durante el periodo de incubación, que dura de 14 a 21 días. Una persona contagiosa una persona es contagiosa desde una semana antes hasta una semana después de aparecer el exantema. Hablemos de las manifestaciones clínicas de la rubeola. En muchos casos, especialmente en niños, esta puede ser asintomática, por lo que puede también pasar desapercibida. Pero cuando existen síntomas en niños y adultos, estos son fiebre baja, malestar general,
el exantema rosado o maculopapular que comienza también en la cara y se extiende al cuerpo que dura de 2 a 3 días. Vamos a tener dolor articular, malestar general. Y en el embarazo, si hay infección aguda, vamos a tener lo que es un riesgo de aborto espontáneo. Y esto puede causarle al bebé también malformaciones congénitas muy graves, por lo cual se recomienda totalmente la vacunación. ¿Cómo se diagnostica la rubeola? Tenemos igual un diagnóstico clínico y un diagnóstico de laboratorio. En el clínico, esto se da por sospecha del exantema más los ganglios linfáticos inflamados. Esto va acompañado de la fiebre leve, especialmente en mujeres embarazadas no vacunadas. En el diagnóstico de laboratorio vamos a tener de igual manera que el sarampión, lo que es el IgM, pero ya específico para rubeola, que va a indicar una infección reciente, y una PCR. Esto para detectar el virus en secreciones o tejidos fetales en sospecha, claro, de rubéola congénita. Y en recién nacidos se puede detectar el virus por PCR o por persistencia de los anticuerpos IgM. Hablemos también del diagnóstico diferencial. Al igual que el sarampión, esto suele confundirse con otras enfermedades que tienen signos y síntomas similares. Y como el sarampión también se podía confundir con rubeola, de igual manera la rubeola se puede confundir con el sarampión por el exantema más intenso, fiebre más alta, ya con manchas de Koplik, entonces descartan la posibilidad de rubeola. El exantema súbito, que es común en menores de 2 años, igual con la escarlatina, igual con el parvovirus B19. En este caso también se puede confundir con lo que es mononucleosis, también sífilis congénita de transmisión por la madre al bebé y reacciones alérgicas a medicamentos de igual forma. Complicaciones. En general, ya que la rubiola es leve o asintomática, eh, básicamente no se le da tanta cabida a las complicaciones, pero esto puede causar lo que es artritis o artralgia, que es más frecuente en mujeres, va a causar trombocitopenia, encefalitis, rara vez, pero puede causar. En el embarazo, que es más grave, el síndrome de rubiola congénita, como ya indicamos. Si la infección ocurre en el primer trimestre del embarazo, hay un 90% de posibilidades de que esto pueda afectar el feto. El SRC puede provocar sordera, cataratas, cardiopatías, retraso mental o del crecimiento, esplenomegalia, microcefalia, entre otras. Es muy importante tener en observación las mujeres no vacunadas, especialmente si están en este primer trimestre de su embarazo, para evitar, por supuesto, que esas complicaciones puedan afectar al bebé. ¿Cómo se previenen las complicaciones? La vacunación es la predilecta. Ya indicamos que vacunados prevenimos el 99% de esas enfermedades. Eh, la vacuna más utilizada es la triple viral o SRP, que protege contra sarampión, rubiola y parotiditis. Existe también la vacuna doble viral, que es la sarampión rubiola en algunos países, principalmente en Estados Unidos. Es muy común ver que los dos compuestos están en conjuntos para una sola vacuna de 2 dosis. Y las personas vacunadas con 2 dosis están prácticamente protegidas de por vida. Ya para verificar inmunidad, simplemente se hacen análisis de laboratorios que pueden comprobar la existencia de los anticuerpos del virus en el cuerpo. Y la detección temprana, claro, siempre va a ayudarnos a prevenir las complicaciones a futuro. Como ya indiqué, la medida más efectiva es la vacunación, la inmunización en mujeres fértiles y las medidas de higiene y protección, claro, que previenen también otras enfermedades. Por último, vamos a hablar sobre lo que es el calendario de vacunación. Es similar también en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica. La primera dosis a los 12 meses de edad, la segunda dosis entre los 18 meses y los 4 años. Se recomienda también la vacunación de los adolescentes y adultos jóvenes que no tengan antecedentes de vacunación contra esto. En embarazadas no se debe aplicar la vacuna porque tiene el virus atenuado y se recomienda poner la vacuna entonces después del parto. La rubiola puede parecer leve en niños y adultos, pero esta presenta, como ya vimos, una amenaza grave en lo que es el embarazo. Ya gracias a la vacunación podemos entonces
y el control prenatal también van a ser fundamentales para proteger a toda la población, especialmente a los bebés en desarrollo. Y hasta aquí mi parte. Espero que les haya gustado la información provista en esta exposición, que sea de utilidad para nuestra vida médica futura y para los compañeros que recién empiezan en la carrera para que puedan obtener los conocimientos para tener una idea de cómo abordar y cómo indicarle a la población, ¿no?, medidas de prevención con ciertas enfermedades. Se despide Penélope Peralta y los dejo con mi compañera a continuación, que le va a estar hablando sobre lo que son paperas y varicela. Muchísimas gracias. Saludos, mi nombre es Sandra Peña y yo les voy a seguir hablando sobre las otras enfermedades virales clásicas de la infancia. Entre estas están las paperas y la varicela. La parotiditis, comúnmente llamada paperas, es una enfermedad viral producida por el paramyxovirus. Este virus inicialmente se penetra y se multiplica en las células del aparato respiratorio, que luego va a ser transportado por la sangre hacia todos los tejidos del cuerpo. Esta enfermedad eh, pues suele afectar a las glándulas parótidas, que son las que secretan saliva y que están ubicadas entre la mandíbula y el lóbulo de la oreja. Las vías de transmisión. Sus vías de transmisión pueden ser tanto directas como indirectas. Directas al tener contacto con la saliva de una persona infectada. También al inhalar las microgotas de flujo que suelen salir al toser, estornudar, reír o simplemente hablar. También de forma indirecta se puede transmitir al compartir utensilios contaminados con la saliva de una persona infectada. También compartir utensilios más personales como son los vasos, cubiertos, cucharas, platos, etc. Entre las manifestaciones clínicas solemos presentar, una persona con parotiditis suele presentar cefalea, malestar, dolor muscular, una inflamación en las parótidas, que este es el signo más común, por eso su nombre. También suele presentar fiebre y serostomía, que es como le llamamos a una persona con la boca seca, ya que al tener el virus no puede secretar la saliva, no puede producir saliva. En el diagnóstico, este diagnóstico va a ser totalmente clínico. Vamos a revisar al paciente según sus signos y síntomas que presente mediante la historia clínica. Realizamos una anamnesis y un examen físico. También para detectar el virus solemos realizar un cultivo tisular o de transcripción inversa, como el PCR, que es la polimerasa, la reacción de polimerasa. También solemos hacer pruebas serológicas como el análisis de sangre para detectar el virus. En el diagnóstico diferencial, sabemos que esta enfermedad tiene signos y síntomas que suelen estar asociados a otra enfermedad que no simplemente son las paperas. Esta inflamación en la glándula parótida puede deberse a una parotiditis bacteriana supurada, puede deberse a una parotiditis por el virus del VIH, también por trastornos metabólicos como la diabetes mellitus y también la uremia. Puede ser por el síndrome de Mikulits, que es un síndrome asociado a la tuberculosis, a la sarcoidosis, a la leucemia, al lupus eritematoso sistémico, etc. También puede deberse a tumores malignos
o benignos de las glándulas salivares, como también a una hipertrofia de la parótida inducida por fármacos, como son el propiltiouracilo, el fenilbutazona y los yoduros. Perdón. En las complicaciones solemos ver si no se trata de manera adecuada o rápida, esta enfermedad puede complicarse. Puede producir en hombres una orquitis, que es una inflamación en uno o varios testículos. Esto puede llegar a que el hombre pueda sufrir, bueno, raramente, infertilidad. También puede complicarse en las mujeres a una orforitis o una mastitis también. La orforitis es una inflamación en uno o los dos ovarios y una mastitis es la inflamación de los tejidos mamarios. También suele complicarse a una encefalitis, que es la inflamación del cerebro, o una meningitis, que es la inflamación de las membranas que recubren al cerebro y a la médula espinal. La parotiditis también tiene que ver, bueno, es grave esta complicación, pero es muy rara. Eh, en presentarse puede producir una pérdida de la audición. Esto es debido a que hay una inflamación en las estructuras que conforman el oído interno. También puede complicarse a una pancreatitis y demás. En la prevención comúnmente realizada es la vacunación de triple viral, que es la vacunación combinada con el sarampión, las paperas y la rubéola. También en la prevención podemos realizar lo que es el lavado de manos antes y después de comer y de tocar utensilios de una persona infectada. También limpiar siempre el área y desinfectarla si la persona infectada tocó o hizo algo en esa área principalmente. También evitar compartir objetos u utensilios contaminados de la persona infectada. La otra enfermedad viral de la infancia tenemos la varicela. La varicela es una infección sistémica aguda que suele aparecer en la infancia. Y esta es causada por el virus de varicela zoster, que es un tipo de virus del herpes humano tipo 3. Sus vías de transmisión son similares a las vías de transmisión de la parotiditis. Suele ser directa e indirecta. Directa, como ya dije, contacto con una persona que al toser, al hablar, pueda salir sus microgotas de fluje, a tener contacto directo exclusivamente. También a usar utensilios de la persona infectada y tocar, de la persona infectada entre sí. En las manifestaciones clínicas tenemos la varicela suele tener un prurito intenso, que es la picazón, fiebre, tos y cefalea. En las manifestaciones clínicas suele presentar unas erupciones. Esta erupción va a tener inicialmente una característica de una pápula que se va a presentar en modo de una mancha rosada un poco elevada, que luego va a convertirse en una vesícula llena de contenido líquido, para después esta vesícula de contenido líquido se convierta en costra. La costra no necesariamente, ya cuando se convierte en costra, no suele infectar a otra persona si no toca este signo.
En el diagnóstico, al igual que la otra enfermedad, realizamos por métodos clínicos una anamnesis y un examen físico. Si existen algunas dudas en torno al diagnóstico, se pueden pedir estudios de laboratorio para confirmar. También se realiza una reacción de cadena de polimerasa, el PCR. Se suele también realizar pruebas serológicas como análisis de sangre, etc. En el diagnóstico diferencial podemos encontrar algunas enfermedades que son el herpes simple, infecciones por el virus de Coxsackie o enterovirus, viruela del mono, que es muy parecida a esta enfermedad. En casos no típicos puede ser un impétigo por estafilococos, un exantema alérgico inducido por fármacos, una urticaria papular, una picadura por artrópodos y un acné común. En las complicaciones esta enfermedad puede complicarse a una infección bacteriana agregada, eh, debido a que las erupciones suelen infectarse por su contextura y su daño. También este virus puede invadir al sistema nervioso central y puede producir una ataxia cerebelosa. Puede producir meningitis, pericarditis, miocarditis, una mielitis transversa y encefalitis. En la prevención es igual que la parotiditis, que es la vacunación triple de sarampión, paperas y rubeola. Y también prevenirlo de manera de lavar las manos comúnmente, después de haber utilizado cualquier utensilio y más si esa persona, en los utensilios de esas personas estén infectados. También limpiar siempre el área para que no esté contaminada y evitar tocar o usar algunos los utensilios contaminados de la persona infectada. Si esta persona está infectada, mantenerla en aislamiento para evitar que otras personas se infecten. Aquí tenemos el calendario de vacunación de República Dominicana, que dice que a los 12 meses se comienza a administrar en primera dosis. A los 12 meses, de 12 meses a 15 meses se comienza a administrar la vacuna triple. Entonces aquí tenemos la vacuna triple, que es sarampión, parotiditis, paperas, la rubiola y la varicela. Estas se van a presentar en MMRV, que son las siglas en inglés para designar a estas 4 enfermedades. Luego se administra una segunda dosis, que se dice que es entre los 4 a 6 años de edad, y se administra esta vacuna a las personas adultas o a personas que no fueron inmunizadas en su infancia. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Gracias por su atención. Espero que le haya gustado. Bye.